Listo. Muy bien, chicos. Entonces, hablamos de la comprensión lectora y les estaba hablando que cuando hablamos de comprensión lectora hay que tener en cuenta algunas cosas para evaluar. ¿Listo? Es básicamente cuando nos ponen al frente un texto de lectura, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta y cómo es que nosotros vamos a afrontar una lectura? ¿Listo? Entonces, acá te he propuesto, te propongo en el libro, dentro del libro, te propongo unas preguntas, o mejor dicho, una forma de cómo nosotros podemos ir analizando, cómo podemos ir analizando la lectura que nos podamos tener al frente. Atención acá entonces. Primero, debemos tener en cuenta la pregunta por el tema central. Es importante que nosotros descubramos cuál es el tema central de la lectura. ¿Listo? Normalmente el tema central está marcado por una frase nominal medular, o sea, central, es la parte nuclear de la lectura. ¿Listo? Puede ser una frase nominal o también puede ser considerado o también podemos encontrarle una palabra clave. Normalmente la palabra clave viene al inicio de la lectura, normalmente, no siempre, ¿ya? En algunos casos también ponen el tema central en la parte del medio o en el peor de los casos, cuando ya una lectura tiene un cierto nivel ya avanzado, el tema central siempre va en la parte final. ¿Listo? Entonces, pues nosotros debemos estar atentos a cuál es el tema central de la lectura que estamos ubicando. Muy bien, siempre, recuerden, el tema central se va a formular de la siguiente manera. O sea, tú, ¿cómo lo tienes que formular? ¿Listo? Siempre lo tienes que poner entre comillas. Acá le han puesto unas comillas españolas, ¿ya? Este tipo de comillas, pues, es ya un poquito, se usa, si es cierto, se utiliza, pero es un poquito más complicado de ubicarlo en la computadora. Yo normalmente utilizo las comillas inglesas, ¿no? Las famosas comillas que vienen al costadito, encima de la letra. Sí, ese para mí es mucho más fácil. Lo pones ahí entre que está por la ñ, por ahí, lo pones y ya sale. Estas comillas españolas, que pues también hay gente que lo utiliza todavía. ¿Listo? Segundo punto, pregunta por la idea principal. Entonces, debemos ubicar primero la idea principal, lo que tenemos acá. La idea principal. Ojo, la idea principal es diferente al tema central. ¿Listo? El tema central es un tema que abarca toda la lectura. ¿Ya? Puede estar, claro, está en una frase, en una oración, en una palabra, pero es un tema que abarca toda la lectura. O sea, es como el aura de la lectura. O sea, es como que todas las lecturas, más o menos inconscientemente, tú sabes de qué estamos hablando. Ese es el tema central. Pero la idea principal normalmente es una frase, es un enunciado, ¿ya? Es un párrafo que tiene más jerarquía que el resto. ¿Listo? O sea, tiene más jerarquía cognitiva que el resto en el texto. ¿Listo? Entonces, pues, si nosotros podemos entender ahí, ya teniendo en cuenta, por ejemplo, teniendo en cuenta las palabras entre comillas, dice los obstáculos de la ciencia como tema central, pero la idea principal, miren acá cómo lo han puesto, los obstáculos de la ciencia son de índole económica e ideológica. ¿Listo? Entonces, pues, la idea principal es eso, ¿no? O sea, que nosotros vamos a encontrar, dentro del tema central, vamos a encontrar una idea principal que nos va a guiar cómo es que se puede llevar la lectura. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, básicamente son dos temas relacionados, ¿no? Primero, tener en cuenta el tema central y luego el tema principal. ¿Listo? Entonces, eso hay que tener en cuenta, jovencitos. Voy a guardarlo de todas maneras. Voy a borrarlo para subir un poquito más acá. ¿Listo? Ahora, atención acá. Como tercer punto, de los tres puntos importantes de este análisis de comprensión lectora, debemos tener en cuenta cómo es que nosotros preparamos un resumen. ¿Listo? Hemos encontrado el tema central, hemos encontrado la idea principal. ¿Listo? Entonces, teniendo esos dos elementos principales de la lectura, podemos tener el resumen. ¿Listo? ¿Listo? Podemos tener el resumen. Ojo, que el resumen normalmente no es un comentario tuyo, tampoco es una opinión tuya, ¿listo? Y menos aún es simplemente copiar lo que tú has subrayado a la lectura. No, no, no.
El resumen tienes que condensarlo en cierta manera que diga lo mismo que esté en el texto, pero con menos palabras. ¿Está bien? O sea, en el resumen no es que tú vas a presentar, no es que tú vas a presentar un comentario personal, no. Tú tienes que poner tal cual como está en el texto grande, pero con menos letras, con menos palabras, por decirlo así. Entonces, pues, entendiendo esto, entonces el resumen ya va a consistir en la condensación de las ideas de un texto. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Qué técnicas se utilizan? Normalmente la técnica del subrayado, ¿no? ¿Sí? La técnica del subrayado. O sea, vas marcando palabras claves, vas marcando oraciones que puedan definir cómo es que estamos hablando del tema, por ejemplo, ¿listo? Puedes tener en cuenta, se debe tener en cuenta lo esencial y lo breve. Eso es lo que te decía. ¿Está bien? O sea, de un texto grande, de un texto, por ejemplo, de 2 páginas, ¿sí? Un resumen más o menos podría ser media página, que es lo más normal, ¿sí? Es lo más normal. Entonces, pues, deberíamos tener en cuenta. Ahora, recuerda, dentro de un texto vamos a encontrar de repente un texto sinóptico. Profesor, ¿y qué es eso? Un texto sinóptico. Ah, muy bien. Un texto sinóptico es que a modo de esquema, no un esquema, pero sí a modo de esquema, de repente puede utilizarse subtítulos, puede utilizarse de repente palabras resaltadas, puede utilizarse de repente palabras cursivas, ¿está bien? Te van indicando cuáles son las partes del tema o cuáles normalmente son lo que nos quieren explicar del texto que estamos leyendo. ¿Está bien? Entonces, pues debemos tener en cuenta eso. ¿Listo? O sea, las formas. Por algo, en un texto, siempre, o en algunos casos, vamos a tener siempre palabras en negritas, palabras en cursivas, palabras subrayadas también. Por el mismo autor subraya las palabras. ¿Listo? Aparte de nuestro subrayado, vamos a encontrar siempre palabras subrayadas también de repente. ¿Sí? Ahora, ¿para qué nos van a, cómo es que nosotros podemos realizar un resumen? Primero, leer. ¿Listo? Leer todo el texto con suma atención. ¿Listo? Segundo, reconocer. ¿Ok? Reconocer y subrayar la idea principal. ¿Está bien? Tercero, resaltar los principales soportes de la idea principal. Muy bien. Y por último, redactar un texto. ¿Está bien? Entonces, si te das cuenta, son 4 verbos, son 4 acciones que debemos de tener en cuenta. Primero, leer. De hecho que tenemos que leer todo el texto con suma atención. ¿Listo? 2, reconocer y subrayar la idea principal. Normalmente, el leer y reconocer se hace al mismo tiempo, ¿no? Tú vas leyendo y vas reconociendo a ver cuál es la idea principal de acuerdo a cómo te vas metiendo en la lectura. ¿Listo? Cuando tú lees y reconoces cuál es la idea principal, puedes resaltar los principales soportes de la idea principal, o sea, las principales palabras, la idea principal, mejor dicho. ¿Listo? Y por último, redactar un texto breve que condense las líneas del texto. O sea, después de tu subrayado, terminas redactando un texto breve que condense las líneas del texto. ¿Eso qué significa? Como ya te lo decía anteriormente, no significa de que tú vas a copiar todo lo que has subrayado, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú copias todo lo subrayado? Hay veces que termina una oración y cuando empieza la siguiente oración no hay concordancia. Se pierde el sentido del mensaje, se pierde el sentido del verdadero resumen. ¿Está bien? Entonces, el resumen implica también de que a la hora que tú hagas este pequeño ejercicio de resumir un texto, significa de que tú también vas a completar, ya vas a completar o vas a enlazar las oraciones que tú estás considerando para tu resumen. ¿Está bien? Cuando digo enlazar, obviamente se refiere a que vas a enlazar coherentemente las oraciones que tú estás considerando. Pues. No es que simplemente vas a poner palabra tras palabra, oración tras oración, y que todo te vaya a salir como tú quieres, o sea, como piensas que está bien. ¿No? Entonces, ese es un poco el detalle que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de resumir. Muy bien, listo, pues entonces es un poco lo que te trato de explicar con este tema de comprensión lectora, ¿listo? Y simplemente la última parte te refresco un poco, dice, hay que recordar que un resumen no es un mero esquema, ojo, lo que te decía, ni se reduce a ser la copia de las ideas subrayadas, tampoco es un comentario, porque en el resumen no se opina, ojo, el resumen no es una opinión, ¿ah? ¿Sí? No es una opinión, ¿ya? El resumen no es una opinión. Un resumen es un texto que se construye sobre la base de la idea principal, pero no equivale a la idea principal.
Exacto. Entonces debemos tener en cuenta eso. Ya no equivale a la idea principal. ¿Listo? Entonces te propongo un ejemplo, ¿ya? Te propongo un ejemplo para que tú lo puedas tener en cuenta, para que puedas tener en cuenta este ejemplito. Lo vamos a hacer entre todos, ¿ya? Voy a reducir un poquito esto para que podamos ver toda la lectura. Eso, ahí está mejor, creo. Para que nosotros podamos tener toda la lectura, ¿ya? En la pantalla y podamos participar todos. ¿Listo, chicos? Entonces, pues, vamos a empezar a ver, ¿con quién empiezo? Vamos acá, a ver. A ver, señorita Fiorella, por favor, ayúdenos con la lectura, por favor. Ya. Texto del ejemplo A. Ajá. De la misma manera que los perros y los pastores ahuyentan del redil al pelirrojo león, sin dejarle que se acerque a las acobardadas reses, vigilando durante toda la noche a pesar de que ávido de carne, acomete 1 y 100 veces, sin lograr nunca su propósito, porque llueven sobre él muchos venablos lanzados por brazos vigorosos y muchas teas ardientes que lo asustan, hasta que al despuntar el día se aleja furioso, volviendo a menudo la cabeza en busca de la presa y devora con sus ojos, que devora con sus ojos. Así se relajaba Ajax, Ajax. desesperado de los teucros, desesperado y lleno de pesar, porque le importaba mucho la suerte de las naves. Aqueas. Aqueas. Muy bien, señorita Fiorella, aqueas. ¿Ya? Como Listo. Ahí nomás, Fiorella, gracias, gracias. Listo, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar acá en esta primera parte del texto? Algunas partes que deberíamos ir subrayando. A ver, es importante. A ver, primero, algo que nosotros de repente no entendamos. Es importante también saber. Por ejemplo, tenemos la palabra venablo. ¿Qué pasa con esto? Ahora sí. Ajá. ¿Ya? Por ejemplo, venablos, ¿ya? ¿Listo? Teas también acá es importante. ¿Listo? ¿Qué más? Acá hay una palabra que aparece teucros. ¿Listo? Y por último, aqueas. ¿Listo? Alguna palabra que de repente no conozcamos, ¿ya? ¿Ya? Y aparte también vamos a ir marcando, a ver, alguna idea principal que nosotros podamos encontrar acá. Listo, a ver, ¿qué podemos encontrar por acá? Está haciendo una comparación primero, está haciendo una comparación entre que los pastores y los perros ahuyentan a un león, ¿no? A un león fiero. De la misma manera, ya, de la misma manera, se está hablando de alguien a quien están ahuyentando. Dice, así se alejaba Ajax, ¿no? Ajax, ¿listo? Desesperado de los treucos. A los chicos debe sonarles Ajax, ¿no? ¿Qué cosa puede sonar Ajax? Un equipo de fútbol, claro, es un equipo de fútbol. ¿De dónde es el equipo de fútbol? Es holandés, ¿no? Entonces, pues, más o menos podemos entender de dónde viene este texto. ¿Listo? Ajax es un personaje que es, hasta ahora, se entiende de que es atacado, ¿no? Y él se escapa. Hasta ahí vamos entendiendo la lectura. Creo que más o menos es la idea que podemos ir captando. Muy bien, seguimos entonces. A ver, alguien más. Marc, León. Marc, Ya, ¿listo? sí, sí. ¿Cómo? Ya. ¿Cómo, ¿Cómo entra? cómo entra, cómo entra un asno impávido en un campo de trigo, sin partes y menosprecia los esfuerzos de quienes lo rodean, sin apresurar siquiera su paso, penetrando cuando se le antoja en las crecidas mieses que deshace y de las que no animosos troyanos y sus aliados. Logran arrojarlo, perdón, logran arrojarlo es. Te comiste una línea. Logran arrojarlo. Logran arrojarlo al fin y con muchos esfuerzos, sino cuando está bien harto. Está bien harto, Caray. ya. Está bien harto. Sigue. Así los animosos troyanos y sus aliados, oriundos de tierras lejanas, perseguían al impar Ajax, hijo de Telamón, Telamón.
golpeando su escudo con lanza. Muy bien, hasta ahí nomás gracias, Marc. Atención entonces, continuamos entonces acá con algunas palabras que te estaba más o menos para que lo voy a tener en cuenta. Aparece acá otro término, troyanos, ¿ya? Perdón, troyanos, listo, para que lo tengan en cuenta ustedes, troyanos y sus aliados, ¿no? ¿Listo? A ver, atención acá, aparecen algunas palabras o alguna palabra que nosotros podamos tener en cuenta que puedan ir reforzando la idea principal. ¿Listo? O sea, en la idea principal que había leído su compañera Sofía, ya más o menos tenemos en cuenta que hay una comparación entre los pastores y los perros que corretean a un león. De la misma forma, hay algunos pueblos que están persiguiendo a un tal Ajax. ¿Listo? Muy bien. Y en la segunda parte que nos ha leído Marx, igualito, vuelve a salir el término perseguir. Perseguían al impar Ajax. Cuando se habla de impar, se supone que está solo, que puede significar muchas cosas esta palabra, que está solo, o que también que no pertenece al grupo al que están, al que él quiere atacar. ¿Está bien? Entonces te está dando algunas pautas, te está dando algunas palabras que te da la sensación, o que te da, mejor, que te da a entender de que algo está pasando con este Ajax. ¿Listo? Entonces, pues, seguimos a ver la última parte. A ver, una señorita más. A ver, Martel Nicole. Martel Nicole. Ajax mostraba unas veces su valor incomparable, revolviéndose como una fiera acosada y deteniendo las falanges de los troyanos, y otras veces proseguía su retirada, moviéndose de cuando en cuando para impedirles que llegasen hasta las naves. Por esto aparecía su escudo enorme poblado de dardos y de lanzas, que en él se habían quedado prisioneras, y el suelo alrededor del héroe erizado de las que no llegaron a alcanzarlo. Muy bien. Gracias, hija. Gracias, señorita Nicole. Muy bien. Entonces, chicos, ya en la última parte, ya pues ya está más claro la situación, ¿no? Él está, dice, proseguía su retirada, o sea, se está escapando. Lo están persiguiendo y él se está escapando, ¿no? Entonces, al final, pues un detalle nada más dice, porque esto aparecía su escudo enorme poblado de dardos y de lanzas, ¿no? Imagínate un escudo lleno de flechitas ahí, pues. ¿Listo? A propósito, en la primera parte, venablos son lanzas, ¿está bien? Sinónimo de lanzas. Teas, sinónimos de antorchas, ¿ya? Me estaba olvidando. ¿Listo? Teucros, aqueas, son pueblos, igualito como los troyanos. Entonces estamos viendo que los teucros, los aqueos y los troyanos son aquellos pueblos que están persiguiendo a Ajax. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, pues él está un poco, está que se escapa, ¿listo? Y simplemente él quiere llegar, siempre quiere llegar a su nave, quiere llegar a su barco, ¿ya? Y escaparse, ¿no? Él quiere impedir que ellos lleguen hasta el barco que él tiene. Entonces, creo que esta lectura está bastante sencilla. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? Creo que ya lo tenemos claro, ¿no? ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Algún voluntario? La respuesta sería la D, la penosa retirada de Ajax Telamonio, ¿no? ¿Está bien, profe? Pero no dice Telamonio. Ah, pues es que lo que pasa es que no hay otra respuesta más cercana, ¿no? Dice, la terrible embestida del héroe Ajax. Pues no hay embestida, ¿no? La feroz pelea entre aqueos y troyanos, ya, pero aquellos y troyanos son aliados, no puede haber, pero el magnífico escudo del hijo de Telamón, ajá, eso es un detalle que aparece al final. No es el tema, no es el tema central. ¿Listo? La inminente muerte del gran héroe Ajax, inminente. Bueno, no dice que dice que lo quieren matar, pues lo que lo están persiguiendo, pero no se sabe si al final lo van a matar o no. O sea, él se está escapando. Entonces, lo más cercano sería la penosa retirada de Ajax Telamonio. Muy bien, entonces es un poco la primera parte de la lectura. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Pregunta sobre esto de acá? ¿Ninguna? No. Muy bien. No, profesor, está Listo, claro. muy bien, No. seguimos. A ver, chicos, yo voy a tratar a ver, la segunda lectura, voy a tratar más o menos de explicarles, ¿ya? De qué trata, porque nos está ganando el tiempo. A ver, voy a tratar de ver la forma cómo avanzamos con ese tema, porque esto de acá
Esto de acá, estas lecturas son un poquito más complicadas hacerlo vía virtual. ¿Listo? Lo que sí les propongo es lo siguiente, jóvenes. A ver, podemos hacer lo siguiente, ¿ya? No a modo de tarea, sino a modo también tú como práctica para la próxima reunión que tengamos el día lunes, que cada uno de ustedes vaya leyendo alguna lectura. ¿Listo? O sea, son varias lecturas, entonces más o menos ya tienes en cuenta, ahí hay varias lecturitas que tú puedes tener en cuenta para que cuando tengamos esto, fácilmente, de repente alguno de ustedes puede explicarnos, a ver, de qué trata la lectura y fácilmente podamos entender cuál es la idea principal o cuáles son las alternativas que debemos marcar. ¿Listo? Esto a modo de facilitar un poco el trabajo también vía virtual. ¿Listo? Como te decía, esto de acá lo vamos a tener en cuenta, ¿ya? Igual, rápidamente te explico entonces la segunda lectura. Dice así, ¿ya? No sabemos con qué vínculos los antiguos retenían a los planetas en los espacios libres y enseñaron que, apartados continuamente de la trayectoria rectilínea, giran regularmente en sus órbitas. Muy bien, hasta acá te están explicando que hay cierto desconocimiento, o sea, no sabemos cómo los antiguos ya podían retener los planetas en el espacio libre, o sea, ellos ya sabían, dice, cómo regularmente giraban los planetas alrededor en una órbita, dice, ¿no? Eso es lo que nos está explicando la primera parte. Pero dice, creo que para explicar esto se inventaron las esferas sólidas, ¿listo? Los filósofos más recientes, ¿ya? Los filósofos más recientes o piensan que son los vórtices como Kepler o Descartes o algún otro impulso o principio de atracción, como Borelli. O sea, los filósofos están pensando de que son vórtices lo que hace que estas esferas, o que los planetas, perdón, lo que los planetas se mantengan en una órbita, o también puede ser un principio de atracción. ¿Listo? Hasta ahí hay dos teorías que se están enfrentando. Seguimos. Por la ley primera del movimiento es absolutamente cierto que se requiere alguna fuerza. Ajá, te están proponiendo acá algo. Dice, por la ley primera del movimiento es absolutamente cierto que se requiere alguna fuerza. Entonces, ya estamos entrando más o menos en el tema principal. ¿Listo? No es que te hayan dicho de frente cuál es el tema principal. ¿Listo? Sino que te están diciendo cuál es, mejor dicho, están partiendo o se están dividiendo, ¿ya? Para una cierta idea. Entonces dice, cierto que se requiere alguna fuerza. Es nuestro propósito elucidar su cantidad y propiedades e investigar matemáticamente los efectos en los cuerpos en movimiento. Por tanto, para no determinar su especie de manera hipotética, la hemos denominado centrípeta. Muy bien, entonces acá, rápidamente, acá nosotros nos vamos a dar cuenta que hay algunas palabras que nos están llamando la atención. Te los voy a marcar. A ver, elucidar, ¿listo? Otro, hipotética, y por acá también hay uno, centrípeta. Muy bien. Elucidar es descubrir algo, ¿listo? Descubrir, sacar a la luz a algo, ¿listo? Hipotético. Una hipótesis es una teoría una posibilidad. ¿Está bien? No es algo cierto, simplemente es una posibilidad que puede suceder, ¿ya? Y centrípeta, en física de repente ustedes lo han visto, es una fuerza, a diferencia de la centrífuga, que te saca de la órbita, la centrípeta te jala, ¿está bien? Te guarda en un centro, ¿está bien? Es una fuerza a la cual, vamos a ver luego más adelante, que es una fuerza que pasa en los planetas. ¿Listo? Dice, pongo un nombre genérico, por cuanto tiende a un centro o también tomando el nombre del centro. Ajá, tomando el nombre del centro, en este caso circunsolar. El Sol es el que está en el centro y alrededor del Sol es la que dan vuelta a los planetas. ¿Listo? O circunterrestre, dice acá abajo, a la que tiende a la Tierra, o sea, o circunjovial, ¿listo? A la que tiende a Júpiter, y así en los demás. Entonces, te están diciendo que cada planeta tiene una fuerza centrípeta que está basado, o mejor dicho, que su fuerza principal está basado en el Sol. Ahora, todos los planetas tienen una fuerza centrípeta. La Tierra tiene una fuerza centrípeta, Júpiter, Venus, Marte y los demás planetas van a tener una fuerza centrípeta. Y esas fuerzas centrípetas se van a juntar, según la lectura, ¿para qué? Para que no puedan salir disparados los planetas. ¿Está bien? Tan sencillo, creo que me parece tan sencillo esto. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta. Voy a borrar esto para poder moverme.
¿Listo? Y vamos a rápidamente voy a la respuesta de la pregunta 2. ¿Ya? En este caso dice, el denominado movimiento circunjovial es un movimiento centrípeto. Ya, bueno, sí, pero no es el tema central, ¿ya? O no es la idea principal. La hipótesis de un principio de atracción es esencial para los planetas. Ya, puede ser la idea principal, lo vamos a tener en cuenta. Vamos, los planetas se mantienen suspendidos en virtud a la fuerza de vórtices. Ya, aquí lo que nos están diciendo es que lo que nos están diciendo simplemente, ya nos están diciendo que es simplemente es una hipótesis, perdón, los vórtices, es una partecita de la lectura. En el espacio los planetas giran con bastante regularidad en sus órbitas. Ya, podría ser, pero no es lo que nos están hablando. Y por último, el movimiento de los planetas requiere de una fuerza llamada centrípeta. La letra D es la que encierra todos los demás. ¿Listo? Por lo tanto, la letra D es la idea principal del texto. Muy bien, chicos. Lamentablemente el tiempo se nos hace muy corto en este Zoom. ¿Ya? Y